Bueno, esto es un tutorial para aprender a usar geometría morfométrica en el análisis de poblaciones de diatomeas. La geometría morfométrica tiene muchas aplicaciones, entre ellas nos permite saber si dos poblaciones de diatomeas, por ejemplo, son diferentes en cuanto a la forma del contorno o bien atendiendo a comparaciones con los tipos ilustrados en las publicaciones científicas, en los protólogos, donde se proponen nuevas especies para la ciencia. Lo que vamos a hacer en este caso es estudiar esta herramienta con un ejemplo. Tenemos aquí unas poblaciones de, de diatomeas, en este caso de unos placoneis, que queremos comparar entre sí y con las poblaciones tipo. Entonces se supone que es Placoneis abiscoensis, una determinada población que se han hecho fotos. Para trabajar con los programas que vamos a emplear conviene tener no fotos individuales, sino ensamblarlas, digamos, en una misma lámina, en una misma imagen, en una misma fotografía, con, pues, cortando y pegando las fotos en PowerPoint o en Word o como sea, ¿no? Para trabajar siempre con un conjunto de cuantas más fotografías por población, mejor. Si son 30, mejor que 20. Si son 100, mejor que 50. Cuantas más individuos tengamos, cuantas más valvas tengamos de cada población a examinar, pues tanto más robustos serán los análisis estadísticos resultantes. Tenemos esta población, por lo tanto, y tenemos también, hemos escaneado del libro donde se proponía esta especie como especie nueva, el tipo de la población tipo, de esta especie de Placoneis abiscoensis, y aquí se va a ver una de las grandes utilidades que nos ofrece la geometría morfométrica, que es poder comparar morfológicamente poblaciones que hemos fotografiado nosotros en nuestro microscopio con ilustraciones, tanto dibujos como fotografías, porque una de las formas de hacer geometría morfométrica es hacer los análisis independientemente de la escala. Es decir, podemos combinar en un mismo análisis fotografías hechas a 1500 aumentos, como es lo usual en diatomología, con ilustraciones obtenidas de diversas fuentes, de diversos libros, tanto antiguos como modernos, y hechos con diferentes aumentos, con diferentes escalas, combinando tanto fotografías como dibujos, como decía. Para el ejemplo, también vamos a estudiar esta otra población de Placoneis. En este caso se supone que es Placoneis elginensis, una población que hemos etiquetado aquí como población elginensis 4041. Y otra población un poquito diferente, como se ve, de Placoneis elginensis, en este caso población 12759. Esos 5 materiales, estas 5 poblaciones las vamos a estudiar, como decía, mediante geometría morfométrica. Hay varias formas de estudiar diatomeas con esta herramienta. Una de ellas es mediante el establecimiento de lo que se llaman landmarks o hitos, que van describiendo el contorno de cada célula, de cada fústulo, para el cual tendríamos que poner a mano, pues, marcar los landmarks, los puntos de interés morfológico a lo largo del contorno de las diferentes valvas y también en los puntos de interés morfológico singular en cada uno de los individuos, por ejemplo, en los extremos de las ramas del rafe, en los extremos de las estrías, para que tuviera en cuenta el análisis todas esas particularidades morfológicas dentro de cada población. La ventaja que tiene esa forma de hacer geometría morfométrica mediante landmarks es que podemos tener en cuenta tanto los detalles morfológicos del contorno de la valva como
los caracteres internos, es decir, los caracteres que aparecen dentro del contorno. Por ejemplo, la forma del rafe, la longitud del área central, la forma del área central, la forma del área axial, la densidad de las estrías, pero tiene el inconveniente de que tenemos que establecer manualmente a mano, una por una, los landmarks, los puntos que delimitan esas estructuras homólogas entre los diferentes individuos que forman las poblaciones, con lo cual se tarda bastante y además es un proceso bastante costoso por ello. Otra forma de hacerlo es mediante transformaciones de Fourier. Las transformaciones de Fourier estudian exclusivamente la forma del contorno. No tienen en cuenta detalles internos, sino simplemente atienden a la forma general de la célula, del frústulo en este caso. Tiene la ventaja de que se puede automatizar el proceso, de la forma que vamos a ver en este tutorial. Tiene la desventaja de que no podemos tener en cuenta detalles internos de cada fotografía, de cada célula. En este caso nos hemos decantado por esta segunda opción, por la geometría morfométrica mediante transformaciones de Fourier. Las transformaciones de Fourier son unas funciones matemáticas que intentan modelizar la forma del objeto que estamos analizando, en este caso la forma de la volva, mediante una concatenación de funciones trigonométricas, de senos y cosenos, que tienen unos determinados coeficientes que van variando entre los distintos individuos de las poblaciones. Esos coeficientes se pueden estudiar después estadísticamente para ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre diferentes individuos y entre diferentes poblaciones. El primer paso que tenemos que hacer es con el programa ImageJ. Todos los programas que vamos a utilizar les voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del vídeo. Vamos a abrir, por ejemplo, esta fotografía con ImageJ, un programa muy útil para análisis de imagen, tratamiento de imágenes microscópicas. Se trata de intentar, digamos, binarizar la imagen, es decir, que tenemos una imagen en escala de grises, intentar que el fondo de la imagen sea lo más claro posible. Por eso, a la hora de tomar las fotografías es importante partir de muestras muy limpias, que no tengan basurilla, que no tengan restos en el fondo. Por lo tanto, intentar que las muestras sean muy diluidas a la hora de hacer las preparaciones microscópicas antes de pasar al microscopio, porque cuanto más limpia sea la imagen, cuanto menos objetos hay en el fondo, tanto mejor, tanto más fiable va a ser el resultado de esta herramienta. Vamos a tratar de pasar de una imagen en escala de grises a una imagen en blanco y negro. Entonces vamos aquí a analizar en procesos. Hay imagen, aquí está. Ajustes, brillo y contraste. Pues nos vamos a dar cuenta de que cambiando un poco estos indicadores podemos llegar a tener una imagen prácticamente con solo 2 bits de profundidad, que es blanco y negro. Podemos dejarla ahí, por ejemplo. Ya vemos que el interior de cada célula, de cada frústulo ha desaparecido prácticamente porque estos detalles internos, las estrías, las ramas del rafe, en principio no nos interesan. Simplemente nos interesa que el contorno de la célula quede perfectamente delimitado. En algunos casos, como vamos a ver, por la propia forma en que se hizo la foto, pues vamos a tener que es un contorno que no está cerrado. Estas imágenes no se van a poder tratar con esta herramienta. En todas las imágenes, en todas las láminas que vamos a tratar,
siempre va a haber un determinado porcentaje de fotografías que no se van a poder tratar porque están un poquito desenfocadas o porque tienen demasiado fondo o por miles de razones. Esta, por ejemplo, seguramente tampoco va a ser posible procesarla, pero el resto de ellas tienen, tienen buen aspecto. Lo podemos dejar así, por lo tanto, aplicamos los cambios. Y ahora se trata de, en el menú exactamente de binario. Estamos en procesos binarios. Vamos a hacer la imagen, ahora sí que definitivamente una imagen binaria. Hemos pasado de una imagen de escala de grises a una imagen que es completamente formada por bits o blancos o bits negros, ¿vale? Es como la forma adecuada para tratar. Ahora vamos a hacer que se rellene de negro los contornos que estén cerrados, ¿eh? Vamos otra vez al menú binario y vamos a rellenar los contornos que estén cerrados. Esta, como decíamos, nos habíamos dado cuenta que estaba abierta, está igual. Es decir, siempre va a haber un cierto porcentaje de fotografías dentro de cada lámina que se van a perder. Por eso es conveniente tener cuantas más fotografías se hagan de cada población, mejor, porque así minimizamos la pérdida de información. Esta imagen se puede mejorar también en el menú de binarios mediante una herramienta que se llama Erode, que es simplemente para eliminar las partículas que quedan en el fondo. Esas se pueden eliminar iterativamente de esa forma, ¿eh? Hacemos 3 o 4 veces y vamos viendo que la imagen se va aclarando, que se va limpiando, que el fondo va perdiendo esas partículas que pueden obstaculizar el análisis posterior. Y esta es una imagen pues ya que es aceptable para su tratamiento con el siguiente programa que vamos a ver. Antes de ello es importante pasar la imagen del tipo que tiene ahora, que es una imagen de 8 bits, a una imagen en RGB color, porque el programa que vamos a ver a continuación solo trata imágenes en color, aunque realmente no estamos cambiando nada, porque la imagen sigue siendo en blanco y negro. Sin embargo, el formato del archivo sí que es necesario que sea en RGB color. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos de esa forma y ya la podemos guardar en nuestro disco duro. La vamos a guardar como BMP, que es el formato adecuado para su análisis mediante el programa Shape que vamos a ver a continuación. Entonces lo guardamos aquí mismo, por ejemplo, en el escritorio. Y de esa forma yo ya tengo aquí binarizadas el resto de las poblaciones que hemos visto. Este es el holotipo de Placonesia viscoensis que vamos a introducir también en el análisis. Este es el holotipo de Placonesia elginensis. Lo que he hecho es simplemente irme a la revista donde estaba publicada esta especie, escanear la ilustración o simplemente coger el PDF y recortar esta fotografía, y lo mismo con el resto de poblaciones que vamos a analizar en este. Ven que aquí algunas no han quedado perfectamente segmentadas del fondo, pero bueno, simplemente para que vean lo que podemos hacer con este tipo de imágenes. Este programa lo podemos ya cerrar. Y el siguiente programa que vamos a utilizar es el programa Shape, un programa de geometría morfométrica que emplea análisis de transformaciones de Fourier, como decíamos al principio. Tiene varios ejecutables. El primero de ellos que hay que ejecutar es el programa que se llama ChainCoder.exe. Lo abrimos ahí y lo que hacemos es cargar
imágenes que hemos binarizado con ImageJ. Vamos a Files y hacemos una selección de las fotografías, las imágenes que queremos analizar en conjunto. La mía la tengo aquí. Es este archivo que acabamos de tratar. Lo cargamos ahí. Y ya podemos cargar esa imagen. Vamos a quitar un poquito de zoom para ver la imagen entera. Y el proceso es un poquito pues rutinario. Cuando tenemos, evidentemente no solo cargamos una población, cargamos las 5 imágenes que tenemos para analizar en conjunto, porque queremos comparar todas estas 5 poblaciones entre sí en el análisis multivariante que haremos a continuación, pero para el ejemplo solo hemos cargado un primer archivo, pero cuando acaba de procesar un archivo, este programa Shape carga inmediatamente el siguiente y así analizaríamos de continuo los 5 archivos que queremos analizar en conjunto. Lo primero que hacemos es pinchamos aquí en Grayscale, hacemos un histograma. Antes de que se me olvide, hay que hacer un pequeño cambio aquí en configuración. Hay que decirle al programa que no vamos a incluir escalas, ¿eh? Porque este programa podemos tener o no en cuenta los diferentes tamaños, pero en principio, como vamos a combinar imágenes que están tomadas a diferentes aumentos, le vamos a decir que no tenga en cuenta las escalas, ¿de acuerdo? Seguimos el procesado, hacemos un histograma, el histograma le indicamos cuáles son los niveles de blanco y negro que vamos a querer tener en cuenta en la imagen. Podemos parar ahí, por ejemplo, y volvemos a binarizar la imagen en esta hoja. Como vemos, se nos ha cambiado se ha negativizado, digamos, lo que era blanco ahora es negro, lo que es negro es blanco, pero en principio no hay ningún problema. Podemos seguir haciendo arrows tanto con MSJ como con este propio programa. Podemos seguir quitando las pequeñas partículas que quedan por aquí en el fondo, cosa que conviene hacer. También vamos a ver que se nos van a ir como limando los contornos de las valvas, lo cual es también bueno para nuestro caso. Este es el nivel de agresividad que queremos emplear en cada filtrado sucesivo. No conviene poner un valor muy alto, uno puede estar bien. Y podemos iterar el proceso hasta que veamos una calidad de la imagen aceptable. Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer que el programa detecte automáticamente el contorno de los objetos que tenemos en la imagen. Y vemos que ha capturado unos cuantos objetos. No todos serán útiles para el análisis, pero en principio. Y el último paso que vamos a hacer es transformar esos datos en un archivo interno, un archivo de formato propio que tiene este programa, que es el formato .co, un formato de coordenadas. Haciendo clic ahí. En principio los detalles técnicos no nos importan, simplemente saber que es un tipo de formato que contiene en su interior las coordenadas del contorno de cada uno de los individuos que tenemos en la imagen, ¿vale? Ese archivo lo guardamos, ese fichero lo guardamos en un archivo, lo podemos poner también en el mismo sitio. Vamos a llamarlo con el nombre de especie. Un archivo que, como ven, tiene formato CHC, ¿de acuerdo? Este programa Shape ya lo podemos cerrar, no lo vamos a... Como decía, no se trata solo de hacer un procesado con Shape solo de un plate, de una lámina, sino de todas las 5 que vamos a analizar en conjunto, ¿eh? Cuando hacemos esto, cuando terminamos de hacer la secuencia del análisis con una lámina, se nos abre inmediatamente la siguiente y haremos lo mismo hasta acabar con las 5 poblaciones que queremos analizar. De momento lo podemos cerrar y vamos a abrir el segundo
programa que nos viene aquí en el paquete de Shape, que es el editor de archivos NEF. Abrimos el archivo que hemos creado con el programa Shape y lo guardamos con el mismo nombre, pero se nos va a generar un segundo archivo que es .NEF. ¿De acuerdo? Le damos OK. Este segundo programa lo que hace es que nos permite confirmar o descartar los diferentes objetos que ha encontrado el programa en esa lámina. Algunos no serán útiles para el análisis posterior porque se corresponden con imágenes de diatomeas, otros no porque se corresponden con imágenes de partículas o de fondos que queremos descartar. Empezamos aquí con el icono de comenzar. Esta es una imagen correcta, vemos que se corresponde con el contorno de la diatomea, por lo tanto la guardamos y vamos a la siguiente. Esta también es buena. Esta también es buena, aunque vemos que hay un pequeño problemita con el fondo, pero bueno, la podemos dar por buena. Esta también, esta también, esta también, esta también. Esta, bueno, ya estaría en el límite de lo aceptable, pero vamos a seguir con el ejemplo. Esto vemos que es un trozo de fondo que ha quedado ahí como objeto aislado en la imagen. Este lo descartamos, no lo tenemos en cuenta. Este igual, esta sí, sin embargo. Todos los que nos parezcan que son diatomeas, esto no, lo descartamos, tampoco, fuera. ¿Vale? Y una vez que hemos acabado con todos los objetos detectados, pues ya nos aparece esta pantalla y ya podemos salir de este segundo programa. Se nos ha generado un nuevo archivo con extensión .NET. Siguiente programa que podemos encontrar en este paquete de análisis de geometría morfométrica es un programita que es para hacer análisis de componentes principales de los coeficientes de las funciones de Fourier en los cuales ha transformado el contorno de las valvas de forma automática. Abrimos el programita printcomp.exe y nos pide que abramos el archivo NEF que hemos generado con el programa anterior. Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es un análisis de componentes principales de esos coeficientes. Se nos va a generar un tercer archivo, un archivo de extensión PCR, lo guardamos ahí. Podemos hacer un informe, bueno, esto no tiene mucha utilidad para nosotros, pero en principio nos genera un archivo de texto plano en el cual nos da un montón de información de los armónicos que tener en cuenta para hacer las transformaciones, etcétera. Pero en principio el archivo que nos importa es, vamos a ver, un archivo que va a tener extensión PCS, que son los scores, las puntuaciones del análisis de componentes principales. Estos son los datos que nos importan para hacer análisis multivariante posterior. Vamos a generarlo. Este sería ya el quinto archivo que generamos, pero el único que va a tener importancia a efectos prácticos para nosotros. Aquí tenemos el archivo que he generado, lo vamos a ver mejor en Excel. Este archivo se puede ver en Excel, esto lo podemos cerrar. Tenemos aquí un Excel abierto y vamos a abrir ese último archivo PCS con un Excel en el cual tenemos
que en total en la lámina ha detectado 19 objetos, 19 células, en este caso 19 frústulos, 19 valvas. Para cada una de ellas nos da los componentes principales en los cuales ha descompuesto las coordenadas del contorno de cada uno de los objetos. En general, solo nos interesan los dos primeros componentes principales, aunque en principio se pueden analizar todos ellos. Yo ya tengo aquí hechos los resultados correspondientes esas 5 poblaciones. Aquí tengo las 4 frústulos, las cuatro valvas del tipo de Aviscoensis, las 19-20 células de Aviscoensis que hemos analizado ahora, y para la otra especie, pues lo mismo. Tenemos el tipo de Alginesis, que lo teníamos aquí. Este es el tipo de Alginesis. Como solo tenemos un individuo, pues solo tenemos una fila correspondiente a esa a ese individuo, y dos poblaciones del Génesis, la 4041 y la 12759, y aquí con sus correspondientes eh, componentes principales. Estos datos se pueden analizar en, un programa estadístico muy sencillo, que es el programa PAST, que se puede descargar también en el enlace que dejo en, la descripción del vídeo. Bueno, esto, los que sepan utilizar PAST lo pueden hacer rápidamente. Simplemente se trata de activar la opción de atributos de columnas para que nos permita pegar aquí directamente las etiquetas de las columnas. Y hay que decirle que esta variable es una variable cualitativa de agrupación, y esta también. ¿De acuerdo? Entonces, para diferenciar, por ejemplo, en principio solo vamos a utilizar los dos primeros componentes, de forma que estos se pueden eliminar. Vamos a poner de diferente color el tipo de la población que hemos estudiado para que se pueda ver bien las diferencias en los gráficos. Vamos a poner, por ejemplo, color. Bien, pues ahora si queremos, pues podemos directamente eh, ver si hay diferencias, representar gráficamente en definitiva los, los datos. En principio solo vamos a ver qué pasa con la viscoensis. Vamos a seleccionar esta parte de la tabla.
que hay un dato espurio, habría que ver qué pasa con ese punto, pero bueno, en principio, como estamos haciéndolo simplemente como ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a mejorar un poquito el gráfico, vamos a trazar polígonos convexos casi mejor para que se vea mejor. Vamos a simplemente analizar los datos de esas dos poblaciones. Vamos a eliminar esto provisionalmente para que se pueda ver mejor. Remove. Ahora sí. Ahora ya. Esto es lo que quiero hacer. Esto es una forma de ver si hay diferencias con los polígonos convexos. Ahí está. Evidentemente estamos viendo que el tipo de la especie, a ver si podemos ver un poquito más grande. Aquí nos está diciendo que el tipo de la especie, que estaba en rojo, está prácticamente en el centro de, de los componentes principales de la población que estamos estudiando. Esto significa que es muy probable que se trate de esa especie. Otro resultado interesante sería, por ejemplo, comparar qué pasa con la otra población, con la población de Erginesis, en la cual tenemos solamente una fotografía del tipo, pero tenemos dos poblaciones. Vamos a borrar de momento la otra especie. Y vamos a colorear con colores diferentes las dos poblaciones para ver un poco si hay diferencias o no entre ellas. Vamos a poner este en color rojo. A ver si lo encuentro. Y esta otra en color azul. La 12759 la vamos a poner en color azul. Este mismo. Vale, y el tipo lo dejamos en color negro. Entonces, podemos ver directamente la distribución de los puntos en un diagrama de puntos. Quizás se ve mejor así. Los convex hull, los polígonos convexos son polígonos que
unen entre sí los puntos más exteriores de cada nube de puntos. Tenemos la población, aquí podemos ver los nombres de las poblaciones, la 12759 en azul, la 44041 en rojo, y la posición del tipo estaría más o menos ahí. Eso nos indica que seguramente no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la forma de las dos poblaciones que estamos comparando y que ambas se corresponden bien con el tipo de Leginensis, porque como vemos, lo vamos a ver mejor quizás aumentando el tamaño de los puntos. El holotipo de la especie se corresponde bien con ambas. Quizás mejor con la población azul, porque queda como más en el centro de ese triángulo, pero en principio no veo motivos para sospechar que haya diferencias entre las dos especies, entre las dos poblaciones y entre esas poblaciones y el tipo de Leginensis. Entonces, una forma de ver si dos poblaciones son más o menos parecidas, atención, exclusivamente en cuanto a la forma del contorno de la válvula, es decir, independientemente del tamaño y de los caracteres internos, estrías, etc.